y además especialista en Derecho Constitucional. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo está usted, Eduardo? Me gustaría una opinión suya acerca del fallo. Bueno, me parece que hay 3 o 4 puntos conjuntos de estos votos concurrentes. En primer lugar, reafirmar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un rol o ocupa el mismo espacio que las provincias en la silueta del Estado Federal y tiene las mismas facultades propias y concurrentes. En segundo lugar, que la salud y la educación son facultades concurrentes entre el Estado Federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que en el marco de las facultades concurrentes, ambas jurisdicciones tienen que llegar a un acuerdo. Que si no se llega a un acuerdo, el gobierno federal puede establecer un marco regulatorio y las provincias de la Ciudad de Buenos Aires tienen que tener un ámbito propio de decisión particular para adherir totalmente o para tomar decisiones que se distancien de ese marco regulatorio general, y que en un caso extremo, fundamentado, es posible que el Estado Federal sí le imponga a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una restricción que no dé lugar a una decisión propia, pero que tiene que haber fundamentos científicos, empíricos muy sólidos como para hacerlo. Eso me parece que son los puntos fundamentales, que son importantes, porque dan un marco, no están resolviendo un caso porque el decreto ya estaba derogado, lo cual está dentro de los casos que la Corte resuelve como garante de la Constitución, exhortando, indicando, estableciendo un marco constitucional para evitar casos futuros, que se repitan casos futuros, o para decirle a las autoridades cómo tienen que actuar. Entonces me parece que es muy importante, de ahora en más, en términos de regulación de los derechos en pandemia, y en términos de una ley marco necesaria que tiene que discutirse en el Congreso, con un amplio consenso político, y que la Corte sentó ciertas bases de funcionamiento del Estado Federal que se puedan explicitar en esa ley. Y considerando el voto Rosenkranz, que es muy interesante, porque dice, cuando el Estado Federal invade la autonomía de las provincias, no solamente está violando facultades propias, sino indirectamente está eximiendo a los gobernadores de tener que asumir las responsabilidades políticas que le corresponden para gestionar y administrar la pandemia en el ámbito de su competencia y responder frente a su comunidad. Entonces me parece que también es importante este conjunto de argumentos que ha dado la Corte. Profesor, me quedo en una parte suya de lo que me contaba, y coincido plenamente con usted, que la Corte Suprema de Justicia es garante de la Constitución, ¿no es cierto? Y ese es un rol fundamental que tiene cualquier Corte Suprema de Justicia. Me da la sensación que el gobierno no lo entiende de esta manera, porque en el punto 16 de un comunicado que se acaba de conocer, donde el gobierno cuestiona el fallo de la Corte, dice que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas. ¿Está mal que haya hecho esto la Corte? Porque esto lo cuestiona el gobierno, el Poder Ejecutivo. No está mal porque la Corte Suprema, si bien no es habitual, lo ha hecho en otros temas de trascendencia institucional. A pesar de que el caso ha devenido abstracto, la Corte quiere fijar ciertos posicionamientos, cierta postura, y le habla, por eso también es exhortativo, exhorta a los demás poderes a cuál debe ser el marco en el cual se deben desenvolver de ahora en más a futuro con respecto a ese tema que se ha tratado. Lo que sí no es un caso en donde se resuelva la invalidez de una norma y se establezca determinadas potestades para el que gana y obligaciones para el que pierde. Sí. Pero sí se está demarcando de alguna manera cómo funciona, y de ahora en más debe funcionar el Estado Federal en esta materia y respecto de la restricción de derechos en pandemia, y especialmente el derecho a la educación, que es donde este caso estaba enfocado. Doctor Gil Domínguez, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. En el comunicado que recién amplio, firmado por Juan Pablo Biondi, que leyó Eduardo, hay un párrafo que me llamó la atención y quería tener una reflexión suya, que dice, el comunicado dice que el nuevo DNU está vigente y que debe ser cumplido por la ciudad. ¿Usted entiende que la ciudad, a partir de la resolución del fallo de Corte de hoy, puede seguir con la presencialidad de las clases basándose en el fallo de la Corte sobre un DNU que ya finalizó su vigencia, o debería formalizar una nueva presentación para sostener la presencialidad de las clases, la autonomía, etcétera?
Bueno, y técnicamente y formalmente y jurídicamente debería generar un nuevo planteo judicial. Sobre la base de estos antecedentes de la Corte, hacer un nuevo planteo judicial. Pero también puede tomar el fallo de la Corte y sobre esa base, invocándolo, considerando a la Corte Suprema de Justicia, dictar una reglamentación local diciendo que asume, en términos del derecho a la educación presencial, un distanciamiento del Estado federal, fundándolo razonablemente y no ir a un nuevo litigio ante la Corte Suprema de Justicia. Segunda pregunta y última por mi parte. Allá por la página 30 de este fallo amplio de la Corte, habla sobre el AMBA y sobre la no definición, digamos, no construcción, y no existe el AMBA, y lo dice claramente, mientras ustedes habla, estamos mostrando una placa que dice, el fallo dice, el AMBA, puntualmente dice, el AMBA no es una región, esto dice el fallo de Corte, la Constitución crea regiones, pero advierte que el AMBA no es una. ¿Cuál es su mirada al respecto, ya que el AMBA es algo tan mencionado por todos en estos tiempos de pandemia? Y que desde un punto de vista del funcionamiento del Estado federal y de la territorialidad en la cual se basa el Estado federal, el AMBA no es una región, sino que es un espacio que está ubicado de forma conjunta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y eso es correcto porque la Constitución establece, para que exista una región, las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la componen deben dar su consentimiento. Ahora, a mí me parece que desde una perspectiva epidemiológica y sanitaria, el AMBA se debe tomar como un distrito, no como una región, pero sí un distrito de políticas consensuadas comunes, porque no hay ninguna diferencia entre Núñez y Vicente López, es decir, la General Paz no para el virus. Doctor, me parece que más allá de la distribución correcta del Estado federal, cuando se tomen medidas, se tienen que tomar medidas consensuadas en el ámbito de las facultades concurrentes, de las dos jurisdicciones. doctor, estoy de acuerdo con usted, desde el punto de vista sanitario es así. Está muy bien hecho el AMBA, desde el punto de vista funcional no hay ninguna duda. Es una digamos, estructura geopolítica transitoria en virtud de la pandemia. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires aceptó durante todo, hasta hace pocas semanas, aceptó formar parte funcional de ese espacio epidemiológico, porque a ver, nadie la considera una región. ¿Quién podría considerarla? Claramente no lo es, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento y lo que pasa específicamente en el territorio argentino, hacer funcional un espacio geográfico determinado o delimitado temporalmente es absolutamente constitucional ¿o no? Es desde el punto de vista constitucional posible si no se lo toma formalmente como una región. No, claro. Si se lo toma por un lado como Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por otro lado como municipios de la provincia de Buenos Aires. Claro. Así se la puede tomar constitucionalmente. Claro. Ahora, igual el AMBA es una región desde el punto de vista social, cultural, económico antes de la pandemia y deportivo. Claro. Si existen muchas federaciones como FEBAMBA del básquet, que no solamente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino todo el Gran Buenos Aires, se llama FEBAMBA. Es decir, hay ya antecedentes de que el AMBA es un distrito, una región, no en términos institucionales, pero sí en términos sociales, culturales, económicos. Lo que pasa es que el gobierno creó, con la excusa de la pandemia, creó esta región para avasallar a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es la discusión política, ¿no es cierto? Sí, igual es una cuestión terminológica, Eduardo, porque si el decreto 241 hubiese dicho lo que dijo el nuevo decreto, que es, bueno, yo tomo determinadas medidas y por un lado las tomo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después las tomo en el ámbito de determinados municipios de la provincia de Buenos Aires, es lo mismo que decir región AMBA, pero se respeta la distribución territorial y las competencias que tiene la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguro. Es una cuestión más que nada de enfoque terminológico y técnico. Doctor, muchísimas gracias, fue muy pero muy amable, muy pero muy amable. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.